Radio Albacete. Bueno, como saben ustedes, y al igual que en otras muchas ciudades de España, la movilidad urbana está en pleno proceso de transformación. Se están poniendo en marcha proyectos que son clave para la ciudad de Albacete, como la zona de bajas emisiones. Se está modernizando el transporte público, que por cierto, el autobús urbano ha alcanzado una cifra récord después de conocer el balance de la Concejalía de Movilidad, con 5,4 millones de viajeros. Además, se va a destinar este semestre más de 120.000 euros para poder bonificar al 50% los bonos de autobús y de esta forma seguir promocionando precisamente ese transporte público. Pero además se está escuchando a los ciudadanos de una forma muy activa a través de la Mesa de la Movilidad. Seremos nosotros, y estamos siendo nosotros, los que estamos contactando, ¿no?, mucho con el ayuntamiento. Y yo creo que eso a la Concejalía de Movilidad le garantiza esa confianza también de los ciudadanos, y que tomarán con agrado pues todas aquellas apreciaciones que les hacemos como conductores, como peatones, como vecinos de esta provincia de Albacete capital. Francisco Navarro, concejal de Movilidad, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Estoy segura, Paco, de que lo primero que os llega al buzón, yo creo que cada día, cuándo se va a poner en marcha la zona de bajas emisiones, cómo va a funcionar. Yo creo que es una de las preguntas que más nos hacen a la prensa por la calle también, Paco. Pues sí, es una de las cuestiones candentes del trabajo muy intenso que se está realizando en el área de movilidad urbana del Ayuntamiento desde hace ya bastante tiempo, ya por encima de 2 años. Y verdaderamente la zona de bajas emisiones, también vinculado con el contrato que se está trabajando también en él del transporte urbano, pues son aspectos que importan mucho a los ciudadanos. Y bueno, yo puedo manifestar que se está trabajando con rigor, como en general todos los temas, pero estos en particular, que importan más, se está trabajando con mucho rigor, pues para que lo que finalmente tenga reflejo y aplicación práctica en la calle, pues sea algo que responda a las inquietudes en general de los albaceteños. Por un lado, cubrir en la medida de lo posible las necesidades de transporte y de movilidad en lo que tiene que ver con el transporte urbano, y por otro lado, pues como hemos dicho en más de una ocasión en el asunto de la zona de bajas emisiones, no hay que crear dificultades ni problemas que no sean necesarios crear a los ciudadanos. La situación de la calidad del aire en Albacete, que debe de ser el punto de partida, hay que decir que es razonablemente buena. Hay una situación de partida en Albacete que afortunadamente es óptima, y a partir de ahí pues hay que planificar las acciones a desarrollar, y en eso se está trabajando. También lo estamos haciendo de la mano de la sociedad civil, porque hemos tenido multitud de reuniones con agentes sociales y económicos, pues para recoger sus inquietudes y sus preocupaciones de cara a lo que tenga que ser la concreción de esa ordenanza, que ayer manifestábamos que tenemos intención de que en este primer semestre del año tengamos un texto que llevar al pleno del ayuntamiento, y lo estamos trabajando también de la mano de los grupos políticos, que obviamente son cosas que trascienden lo que es una sola corporación, y bueno, pues queremos que vaya con el consenso máximo que sea posible. No sé si está bien visto por todos los partidos políticos. Sí que han mandado una nota de prensa desde Vox, que consideran que es una medida injusta y perjudicial para la movilidad y la economía. ¿Cómo puede afectar todo esto al comercio local y a los ciudadanos? Bueno, yo creo que Vox se sitúa aquí en un oportunismo, por otro lado, absurdo, porque hablar de que es una ordenanza innecesaria o injusta o excesiva, sin conocer cuáles son el planteamiento concreto que vaya a tener, pues desde luego suena a lo que tenemos últimamente costumbre, no solamente en Albacete, en general, de esta formación política. Realmente yo creo que hay que posicionarse cuando se conozca cuál es el planteamiento del equipo de gobierno, y a través de los informes técnicos. Y verdaderamente también hay opiniones que deben aclararse, que la necesidad de contar con una ordenanza de este tipo viene por una exigencia legal. Es decir, el Ayuntamiento de Albacete no tiene más remedio que aprobar
una ordenanza que regule una zona de bajas emisiones, porque es una exigencia legal que tenemos todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. El contenido de esa ordenanza no viene predeterminado, por lo tanto ahí sí que entra en juego la autonomía local y también, obviamente, cuál sea la situación concreta de cada uno de los municipios, lo que tenga que regularse por esa ordenanza, y a partir de ahí se podrá opinar. Pero hay que tener en cuenta que ya hay diferentes convocatorias de subvenciones a las que optan los ayuntamientos, como por ejemplo la subvención del transporte urbano, que anualmente, no la extraordinaria de la que se habla tanto últimamente, del decreto ómnibus, etcétera, sino la ordinaria que año tras año reciben los ayuntamientos, que ya va a condicionarse y sujetarse a la existencia o no en el municipio en concreto de una zona de bajas emisiones. Por lo tanto, no es algo optativo, es algo obligatorio y, claro, cuando no se gobierna, y parece ser que no se tiene intención de gobernar, pues se obvian estas cuestiones que son básicas y elementales de cara a la acción de gobierno que haya que desarrollar. ¿Para cuándo estaría la zona de bajas emisiones? ¿Cómo se calcula? Sí, pues se acaba de decir que el inicio del trámite de la ordenanza, querríamos que estuviera aprobado el texto inicialmente en el primer semestre del año, es decir, en el pleno de junio como máximo, ¿sí? Y con el tiempo de tramitación que tiene cualquier ordenanza, pues la idea es que a final de este año pueda haber entrado en vigor con las previsiones de carencia, tiempos de carencia y plazos necesarios que ya se estudiarán, porque la aplicación de la ordenanza, independientemente de que cualquier ordenanza entra en vigor al día siguiente, pero se pueden establecer periodos de carencia o periodos pues que sirvan para preparar a la ciudad de cara a los cambios que se tengan que producir. Paco, el uso del transporte urbano, bueno, se ha disparado, cosa que me parece fantástica. Yo soy también usuaria del autobús urbano. 5,4 millones de viajeros, es muchísimo, ¿verdad?, en este 2024. Sí, es el dato de mayor uso del autobús urbano en toda la historia en la ciudad de Albacete. El año que más uso haya tenido con anterioridad ya ha sido 2011, con 5.200.000. En 2019 se acercó el uso bastante a esa cifra, antes de la pandemia, con algo más de 5.100.000. Y efectivamente yo creo que la ciudad de Albacete, que cuenta con un estupendo servicio de transporte urbano, que es verdad que ha llegado a su fin en la capacidad de crecimiento en virtud del contrato por el que se aplica, pues tenemos que seguir desarrollando esa inclinación de los albaceteños hacia el uso del transporte urbano, porque efectivamente la demanda que existe a ello nos conduce. Hay que tener la capacidad, por un lado, de contar con más vehículos y también vehículos más limpios. El Ayuntamiento, y abro paréntesis, va a hacer el esfuerzo necesario para reducir, igual que ha ocurrido en Madrid, a través de la apuesta por la movilidad eléctrica en los vehículos del transporte colectivo, porque hemos visto que es lo más eficiente y lo más realista para una ciudad como Albacete, pues también reduciremos ahí el impacto que tenga que tener el esfuerzo de los ciudadanos, porque 30 o 30 y tantos vehículos circulando por el centro de la ciudad sin emisiones, pues contribuirá a que podamos ser menos exigentes con el resto de los vehículos que se muevan por la ciudad. Luego, dicho esto, ese contrato que se está elaborando pues permitirá llegar a más sitios, llegar con más frecuencias y con más capacidad de acoger viajeros, y al final un contrato de transporte urbano tiene que tener previsto horas de servicio y kilómetros recorridos, pues es lo que necesitamos ampliar, que ya hemos llegado a ese límite con el contrato que está en vigor, para que aún puedan subirse más albaceteños al autobús, porque lo puedan ver como algo útil en sus desplazamientos diarios. Estaba usted mencionando esa electrificación total del transporte público. No sé si ya hay plazos, retos, ¿qué va a implicar toda esta transición? Pues se está trabajando intensamente, tanto por el área de movilidad urbana del Ayuntamiento como por la empresa municipal Emisalva, porque es absolutamente necesario acometer una obra de importancia en la estación de autobuses, para que los autobuses que al final superará el número de 30, los autobuses eléctricos que tengan que cargarse diariamente y fundamentalmente por la noche, pues puedan tener ese espacio y además esa infraestructura necesaria para hacerlo. Se están haciendo los estudios necesarios para tener claro cuál es la obra concreta que mejor se adecúa a la necesidad que se va a producir,
cuando se ponga en marcha el pliego del transporte. No cabe duda que cuando en la intención que tenemos es que hacia final de año estén ya los pliegos preparados para iniciar la licitación, y obviamente el adjudicatario deberá contar con un periodo razonable de tiempo, en torno a un año, para poder incorporar esos vehículos eléctricos, de manera que hay margen de tiempo suficiente como para acometer esas actuaciones en la estación de autobuses, esas obras necesarias. Finales del 2026, entonces, más o menos. Pues o sea, los tiempos que en este momento, claro, es una estimación que manejamos en este momento. Bueno, Así pues es. no estaría mal. Bueno, otro de los temas claves, la seguridad vial, y con esto terminamos, o la Feria de Albacete con los parking que se pusieron, que fue algo fantástico y que fue un éxito. No sé con qué vamos. Cuéntenos, Paco. Bueno, la seguridad vial, que duda cabe, que va también estrechamente relacionado con la movilidad sostenible, y por ello el área de movilidad urbana del Ayuntamiento, con la policía local, están desarrollando pues un encargo a una consultora que nos permita implantar un plan de seguridad vial en la ciudad de Albacete. No solamente va a ser un trabajo de estas dos áreas municipales, policía local y movilidad urbana, y esta consultora, sino que se va a producir un proceso participativo que yo creo que, y abro otro paréntesis, es también una nota característica de lo que se ha recuperado desde junio de 2023 en el Ayuntamiento de Albacete, y en particular en el área de movilidad, porque estamos queriendo trabajar todas estas cuestiones que son de gran importancia, como bien decías al principio, y que preocupan a la ciudad, pues trabajarlo de la mano de la participación y de la escucha activa con las personas en concreto, y también con las entidades que tienen de una manera u otra implicación en las cuestiones de movilidad. Y se va a producir, como decía, para dilucidar cuáles son las necesidades en materia de seguridad vial de la ciudad, pues un proceso participativo importante que ya se irá anunciando y publicitando, para detectar cuáles son los puntos débiles, las soluciones, o mejor dicho, los problemas que necesitan soluciones, y que podamos detectarlo con mayor facilidad desde el Ayuntamiento. Y posteriormente pues que se apliquen las medidas que se deriven de los estudios técnicos necesarios para dar solución a esos problemas. Francisco Navarro, concejal de Movilidad, gracias por atender nuestra llamada. Un saludo, buen día. Un placer, como siempre, un saludo. No se muevan, que enseguida les hablamos del pistacho.